La primera vez que mi padre me rechazó delante de todos. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. No fue una discusión privada. No fue un arrebato de ira. Fue en un auditorio abarrotado de la Facultad de Derecho de San Paloma. Con brillantes luces blancas iluminando el escenario, con profesores, abogados, estudiantes, y yo allí, pequeña, expuesta, ahogada. Subió al escenario con ese impecable traje azul marino. El mismo que siempre se ponía cuando quería parecer más un juez que un padre. El público guardó silencio. Anunciaron mi nombre. Respiré hondo. Se suponía que este sería el momento en que anunciaría oficialmente mi incorporación a la empresa familiar. Pero cuando me llamaron y di 2 pasos hacia adelante, él hizo lo impensable. Ella no es mi hija, dijo con voz firme. Cada sílaba una cuchilla. Un murmullo recorrió el auditorio. Me quedé paralizado. Se me hizo un nudo en la garganta. Los ojos del público se entrecerraron como cuchillas que juzgaban. Mi padre del respetado doctor Mateo Valdés. El hombre, al que todos llamaban el pilar de la justicia en los riscos, apartó la mirada de mí como si yo fuera un extraño. No autorizó que mi nombre se asocie con el de ella. Dijo, no hay parentesco. No tengo ninguna responsabilidad. La habitación entera giraba lentamente, como si estuviera atrapado dentro de un acuario agrietado. No escuché nada más. Ni siquiera un murmullo. Ni siquiera los flashes. Ni siquiera el nombre Isabela Valdés susurrado con lástima, con burla, con horror. Solo podía oír mi propio pulso fuerte, doloroso latiendo en mi cuello. Abandoné el escenario con la sensación de que el aire se había vuelto demasiado denso para respirar. Caminé por el pasillo sin ver a nadie, y cuando llegué al estacionamiento, finalmente me detuve. Fue allí, apoyado en el capó de mi coche, donde sentí que me flaqueaban las piernas, pero antes de caer, una mano me agarró del brazo. Isadmira Medera Martín. Mi mejor amigo de la infancia, lo que hizo fue monstruoso. No vas a pasar por esto sola. Estaba temblando de pies a cabeza. Dijo, que no soy su hija, murmuré. Martín respiró hondo. Isa dudó. Necesitas saber algo. Algo que tu madre me contó un día. Cuando creía que estabas dormida. No empieces, le supliqué. Hoy no. Ahora no. Ignoró mi petición. Ella guardó una grabación. Algo que su padre no quería que nadie supiera. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué grabación? Una conversación, dijo, mirando a su alrededor como si nos persiguieran. Una conversación en la que tu padre admite cosas, sobre ti, sobre la noche en que naciste, sobre algo que nunca debió haber sucedido. El viento azotaba los árboles del aparcamiento, esparciendo las hojas por el suelo. Me retorcí las manos, intentando ahuyentar la sensación de vértigo que me recorría el pecho. Martín, murmuré, si eso fuera cierto, mi madre me lo habría dicho. Tragó saliva con dificultad. Isad lo intentó muchas veces, pero él siempre encontraba la manera de silenciarla. Sentí que mi corazón se aceleraba. Una extraña presión me oprimió la garganta. ¿Y dónde está esa grabación? Martín respiró hondo. Lo encontré en su apartamento, en una caja fuerte antigua, con su nombre escrito de su puño y letra. Ese momento me impactó como un rayo, en contraste. ¿La grabación? Pregunté casi sin poder hablar. Sí, respondió, y tienes que escuchar. Se me cortó la respiración. Martín, ¿por qué no me lo enseñaste antes? Porque necesitaba asegurarme de que no me matarían por esto, dijo, mirando por encima del hombro como si la sombra de mi padre pudiera aparecer detrás de cualquier coche, y necesitaba que estuvieras preparado. ¿Preparados para qué? Dio un paso adelante. Acercando su rostro al mío, su voz un susurro casi inaudible. Descubrir que tu padre no te negó nada hoy. Te negó el día en que naciste. Mi corazón se detuvo. Martín, susurré, no digas eso. Extendió una memoria USB negra, simple, frío, pesada en mi mano. Como una frase. Aquí está la grabación, dijo, y lo cambia todo. Cerré la mano alrededor de la memoria USB, sintiendo el frío metal quemarme los dedos. Y en ese momento, mi teléfono móvil vibró en mi bolsillo. Un mensaje anónimo, sin nombre, sin firma. Tan solo 3 palabras, no lo escuches. Se me puso el estómago helado. Martín, murmuré, ¿alguien lo sabe? Miró a su alrededor, tenso. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Dio un paso atrás, pero antes de que pudiera responder, un coche negro derrapó al entrar en el aparcamiento. Las ventanas están completamente oscuras. El motor rugía como una amenaza. Martín me jaló. Isa, corre. El coche aceleró hacia nosotros, y en ese último segundo, cuando sentí el miedo apretarme el pecho como una mano invisible, una escalofriante certeza me recorrió la espalda. La grabación no fue lo único que mi padre ocultó. Aquello fue solo el comienzo. El coche avanzó.
Martín gritó, y la memoria USB se me resbaló de la mano. Y si todavía estás aquí conmigo, quédate hasta el final. Necesitas escuchar esto. El coche negro se acercaba tan rápido que el ruido del motor lo engulló todo, mi respiración, mis pensamientos. Incluso el grito de Martín. Me agarró la mochila y nos pusimos detrás de una fila de motos aparcadas. El coche pasó tan cerca que sentí el viento cortarme la cara. Las motocicletas cayeron con un fuerte estruendo. La gente gritaba desde el otro lado del estacionamiento. El coche frenó más adelante, con los neumáticos chirriando. Y aceleró de nuevo hacia la calle, sin mirar atrás. Caí de rodillas al suelo, con el corazón acelerado y el sabor metálico del miedo aún en la lengua. Martín estaba frente a mí, comprobando si me había hecho daño. ¿Estás bien?, preguntó con voz temblorosa. Isa, háblame. ¿Estás herida? Yo no lo creo, respondí. Pero me temblaban las manos como si me las hubieran arrancado. Se suponía que iban a atropellarnos. Se suponía que iban a callarnos. Él asintió. Se suponía que te iba a callar a ti, no a mí. Mientras él hablaba, mis ojos buscaron la memoria USB en el suelo, el asfalto oscuro, los fragmentos de cristal de un retrovisor roto, una mancha de petróleo. Pero la memoria USB desapareció. Martín notó mi desesperación. Se lo llevaron. No, murmuré. No pudo haber sido tan rápido, pero así fue. Lo sabía. Ese coche no estaba allí para asustar a nadie. Llegó para poner fin a una historia que ni siquiera sabía que había comenzado. Martín me tiró del brazo. Tenemos que salir de aquí, ahora mismo. Entramos en mi coche con las manos temblorosas, mirando a nuestro alrededor como si cualquier sombra pudiera ser alguien enviado por mi padre. Martín intentó llamar a la policía, pero le agarré la muñeca antes de que pudiera marcar el número. No. Me miró fijamente. Isa, ¿te has vuelto loca? La policía de San Paloma es suya, respondí. Todo aquí es suyo. Todos los fiscales, todos los investigadores, todos los jefes de policía. Nadie nos va a ayudar. Le van a entregar la grabación directamente a él. Martín respiró hondo, apretando los dientes. Entonces vamos a mi casa. Está cerca. Es segura. No respondí inmediatamente. ¿Por qué? Apoyé la frente en el volante. Mi propio sudor tenía un sabor amargo. Porque si alguien nos ve huyendo juntos, pensarán que tienes la grabación. Y vendrán a por ti. Permaneció en silencio. Un silencio denso, lleno de miedo. ¿Y ahora a dónde?, preguntó. Miré hacia adelante, hacia la salida del estacionamiento, hacia los altos edificios de los riscos, hacia el cielo gris que comenzaba a oscurecer. Y me di cuenta exactamente a dónde tenía que ir. A casa de mi madre. Martín tragó saliva con dificultad. Isa, tu madre falleció hace 2 años. Lo sé, respondí, pero la caja fuerte no estaba en el apartamento donde ella vivía. Estaba en la casa vieja. La casa que evitó durante años. La casa donde yo crecí. Donde él casi nunca iba. Donde ella se escondía de él. Martín cerró los ojos, comprendiendo. Así que probablemente ahí es donde se encuentra la segunda copia de la grabación. Sí. Arranqué el coche y nos fuimos rápidamente, pero sin llamar la atención. Las calles de los riscos parecían observarme. Cada semáforo, cada ventana, cada motorista que pasaba demasiado cerca. Mientras conducía, Martín hablaba en voz baja, casi susurrando. Isa, si tu padre te rechazó así, públicamente, después de tantos años, hay algo muy serio detrás de todo esto. Algo que involucra no solo a tu madre, quizás incluso tu nacimiento. Apreté el volante con más fuerza. Lo sé. ¿Crees que él sabe que encontraste la grabación? Lo sabe todo, respondí, recordando las cámaras de la oficina, la forma en que cerraba puertas que no debían cerrarse. Las conversaciones que interrumpía cuando yo entraba, siempre lo sabe. Martín miró por la ventanilla lateral. Hoy intentó matarte. Tragué saliva con dificultad. Sí. Isa, esto no se trata solo de negar la paternidad. No se trata solo de orgullo. No se trata solo de imagen pública. Es algo más importante. Me he sentido así desde que era niña, respondí en voz baja. Simplemente no sabía cómo llamarlo. El barrio donde crecí era antiguo. Las calles eran más anchas, los árboles más altos. Las casas tenían muros altos y fachadas antiguas. Y allí, al final de la calle Los Pinos, allí estaba ella. La casa de mi infancia. Abandonado. Cerrado durante años, con las ventanas cerradas desde el interior. Y la puerta principal, con la cerradura rota. Martín abrió mucho los ojos. La última vez que estuve aquí no era así. Salimos del coche lentamente. El viento arrastró las hojas por el jardín desolado. La casa tenía una presencia extraña. Como si estuviera viva por dentro, respirando, esperando. Al empujar la puerta,
El sonido de las viejas bisagras resonó como una advertencia. Martín se quedó detrás de mí. Isa, si hay alguien adentro, me alegro de que lo seas, respondí. Sintiendo como la ira me subía por el estómago, entramos. El aire estaba impregnado de un olor a polvo viejo, humedad y algo metálico. Quizá óxido. El pasillo era estrecho y una luz tenue se filtraba por las rendijas de las ventanas. El suelo crujía con cada paso. Pasé la mano por la pared. La textura áspera despertó recuerdos. Isabela, deja de correr por la casa. La niña necesita disciplina, ni se te ocurra alzarme la voz. Solo existes porque yo te lo permití. El solía el recuerdo me golpeó como un puñetazo. Martín me tocó el hombro. ¿Dónde estaba ubicada la caja fuerte? En su despacho, respondí, detrás de una estantería falsa. Caminamos hasta el final del pasillo. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Mi corazón latía con fuerza. Empujé lentamente. La habitación estaba oscura, salvo por la tenue luz que se filtraba por una ventana rota. La gran mesa, la alfombra oscura. El olor a libros viejos, todo intacto. Pero algo no encajaba. Lo vi enseguida. La estantería que ocultaba la caja fuerte estaba abierta. Como si alguien lo hubiera tocado recientemente. Me acerqué lentamente. Martín miró a su alrededor como si esperara que alguien saltara de detrás de la puerta. Isa, ¿estás segura de que nadie más vino antes? Imposible, respondí, nadie ha entrado en esta casa desde el funeral de mi madre. Moví la estantería. Allí estaba. La puerta metálica de la caja fuerte. Cerrado, pero con una huella digital. Recientemente, él vino, murmuré, él mismo. El doctor Valdés estuvo aquí. Isa, Martín me tocó el brazo, mira esto. Señaló al suelo, lo recogí con cuidado. Era un trozo de cinta adhesiva con mechones de pelo pegados. Pelo largo, oscuro. El cabello de mi madre. Se me encogió el corazón. Él estaba aquí, revisando sus cosas. Martín respiró hondo. ¿Y si él estuviera buscando lo mismo que tú? Sí, respondí, quiere la grabación. Activé el panel de la caja fuerte. La pantalla seguía funcionando. Digital. Números. Probé el código que siempre usaba mi madre. Fracasó. Probé con otro. Fracasó. Martín respiró hondo. Isa, te dejé intentarlo porque es tuyo. Pero, ¿y si? Si el código no es mío. Terminé, si es suyo. Tragué saliva con dificultad. Pruébalo, dijo Martín. Marcamos el número que más odiaba, su fecha de boda. La caja fuerte hizo un hacer clic y se abrió. La tenue luz iluminaba los papeles, cartas, fotografías antiguas, documentos, y en el fondo un sobre negro, con mi nombre, escrito. Lo toqué como si fuera de cristal, eso es, susurré. Pero antes de abrirlo, un ruido en el pasillo. Pasos, pesado, tableros, revisado. Martín alzó la vista. Isa, alguien entró a robar en la casa. Tragué saliva con dificultad. Sentí un frío intenso en todo el cuerpo. ¿Quién anda ahí? Pregunté con voz firme, a pesar de mi miedo. Los pasos cesaron. Silencio. Y entonces una voz masculina, firme, aguda, resonó en el aire. Isabela. No deberías haber vuelto aquí. Miré hacia la puerta. Mi padre estaba allí, en la oscuridad. Y supe, por el tono de su voz, que aquella noche aún tenía mucho que revelar. Mi padre entró en el despacho como si el lugar aún le perteneciera. Como si toda la casa fuera una extensión de su autoridad. La tenue luz perfilaba su figura, el impecable traje gris oscuro, los hombros tensos. La mirada que siempre me escrutaba como si yo fuera un expediente que corregir, nunca una hija a la que amar. Martín retrocedió 2 pasos. Apreté el sobre negro contra mi pecho. Isabela, repitió mi padre, ahora en voz más baja. No deberías haber vuelto. Su tono no denotaba preocupación. Eran tiempos de amenaza. La respiración se volvió pesada, dentro de la oficina sofocante. El polvo suspendido en el aire parecía arremolinarse lentamente, como si el propio entorno hubiera contenido la respiración. ¿Qué haces aquí?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Miró la estantería abierta, la caja fuerte sin cerrar, el sobre que tenía en la mano, y vi, por primera vez en mucho tiempo, un verdadero atisbo de miedo cruzar su mirada. Y cuando un hombre como mi padre tiene miedo, es porque una verdad muy profunda está a punto de ser revelada. Vine a detenerte, respondió. Impedir. ¿Qué? ¿Que descubran quién soy?, pregunté, dando un paso al frente. ¿O que descubran quién? ¿Tú en realidad? Mantuvo una expresión rígida, pero los dedos de su mano derecha se cerraron lentamente, como si intentara contener el temblor. Martín estaba de pie a mi lado. Doctor Valdés, dijo. Si intenta algo, no tienes ni idea de con quién estás hablando. Chico, interrumpió mi padre con frialdad, esto no te incumbe. Sí. Lo sabes, replicó Martín, porque lo vi. Lo oí.
Estaba justo a su lado cuando la señora Valdés intentó huir de usted por primera vez. Mi padre se quedó paralizado. La atmósfera se volvió densa. Martín murmuró el no, pero ya era demasiado tarde. La mirada de mi padre cambió. Algo oscuro se encendió tras esa postura controlada. Oíste lo que no debías, dijo. Con pasos lentos y calculados, la misma enfermedad que tu madre, Isabela. Demasiada curiosidad. Demasiada poca valentía. Sentí como todo mi cuerpo se paralizaba. No hables de ella, susurré. Con la voz escapando entre dientes apretados. Se detuvo. Entonces sonrió. Esa pequeña sonrisa, casi invisible, que siempre esbozaba antes de herir a alguien sin levantar la mano. Tu madre destruyó su propia vida, dijo, y estaba a punto de destruir la tuya cuando intervine. Me ardía el pecho. ¿Intervenir? Pregunté, ¿a eso le llamas encerrarla en clínicas? ¿Obligarla a tomar medicamentos que la dejaron sin poder caminar? ¿Silenciarla cuando intentó decirme la verdad? Era inestable, murmuró, peligrosa. Di un paso adelante. Ella era su esposa. Parpadeó lentamente, con la mirada dura como la piedra. Era una amenaza. Antes de que pudiera responder, Martín intervino. Destruiste esta familia. Dijo, ahora intentas destruir a Isa. Pero ella encontró la grabación. Y eso se acaba hoy. Mi padre alzó lentamente la mirada. Como un depredador que acaba de encontrar una presa interesante. La grabación, repitió, no dice lo que tú piensas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y qué dice?, pregunté. No respondió. Simplemente extendió la mano. Dame el sobre. Nunca. El ambiente se volvió denso. La luz que entraba por la ventana pareció atenuarse. Como si la noche hubiera entrado en la oficina. Mi padre suspiró. Isabela, no lo entiendes. Esta grabación no se hizo para ti. Se hizo para destruirme. Tu madre siempre ha sido teatral. Estaba. Desesperada respondí. Estaba mintiendo, replicó él. Tú siempre te creíste tus propias mentiras, solté de repente. Martín me tocó el hombro discretamente. Como si temiera que yo hiciera algún movimiento. Mi padre frunció el ceño. Abre esto y jamás volverás al mundo que conoces, dijo. Nada de lo que consideras verdad tendrá sentido. Nada de lo que consideras familia permanecerá. Destruirás tu vida. Destruirás a Diego. Destruirás la persona que crees ser. Se me aceleró el corazón al oír el nombre. ¿Qué tiene que ver Diego con esto? Mi padre permaneció en silencio. Pero fue ese silencio el que dijo mucho. Martín frunció el ceño. ¿Doctor Valdés está diciendo que la verdad sobre la grabación involucra a Diego? Mi padre apretó los puños. Vi que su respiración se aceleraba por un segundo. Diego no puede saberlo, repetía. Como si rezara para sí mismo. No puede saberlo. No, jamás. Podrá saberlo. Se me heló el estómago. ¿Sabes qué? Me miró fijamente. Sus ojos por primera vez vacilaron. Isabela. No abra este sobre. Lo abracé con más fuerza. Lo abriré, respondí, ahora. Dio un paso. Martín realizó otro pase, bloqueándolo. Si la tocas, yo. Comenzó Martín. Mi padre lo interrumpió con un golpe seco, rápido y brutal en el hombro. Martín cayó contra la estantería, haciendo que los libros se desparramaran por el suelo. No, grité, avancé. Pero me agarró del brazo. Su fuerza era absurda. La misma fuerza que recordaba de mi infancia, la mano que siempre apretaba demasiado, que siempre controlaba demasiado, que siempre imponía silencio. No sabes lo que estás haciendo, dijo, no sabes a quién tuve que enfrentar, a quién tuve que proteger, a quién tuve que silenciar, silenciaste a mi madre, murmuré. Con lágrimas quemándome los ojos, cerró los ojos durante un doloroso segundo, intenté salvarla. La mataste desde dentro, respondí. Me dejó ir. Solo entonces me di cuenta, su cuerpo temblaba. No por ira, pero por miedo. Aterrorizada por algo que aún desconocía. Isa, gritó Martín, aún en el suelo, abre la boca. Ahora, mi padre tomó una medida desesperada. No abrir. Arranqué el sello. El aire parecía temblar. Dentro del sobre había 3 cosas, una unidad USB idéntica a la que encontró Martín. Una foto antigua, una carta, escrita por mi madre. Me temblaban los dedos mientras la jalaba. Mi padre respiró hondo como un hombre que ve desmoronarse su mundo. Abrí la carta. La letra de mi madre. Firme. Decidida. Viva a pesar de todo. Y antes de leer la primera línea, una lágrima cayó sobre el papel. Martín se puso de pie, apoyándose contra la pared. Mi padre cerró los ojos. Y leí, Isabela. Si estás leyendo esto, es porque tu padre se enteró de todo. Las palabras temblaban ante mis ojos. Y porque necesitas saber la verdad sobre la noche en que naciste. Mi corazón se detuvo. En el papel continuó. Naciste en el lugar equivocado.
Mal momento. El hombre equivocado. Mi visión se oscureció por un segundo. Martín se acercó lentamente. Mi padre dio un paso vacilante como si fuera a caerse. Y luego, en la siguiente línea. La frase que lo destrozó todo, Isabela. Diego no es solo el hombre que amas. Él es el secreto que su padre intentó borrar. Jadeaba buscando aire como si me estuviera ahogando. La última frase de... La página parecía grabada a fuego en el papel. La verdad es que esa noche, ustedes dos llegaron al mundo juntos. Mi corazón falló. Martín abrió mucho los ojos. Mi padre se llevó la mano a la cara. La carta se me cayó de la mano. Y lo que dijo, con voz quebrada, sin máscaras, sin autoridad, sin armadura, lo destrozó todo brutalmente. Isabela, Diego, él es tu hermano. El mundo no se desmoronó. Se hizo añicos en pedazos lentos y afilados, imposibles de abarcar con las manos. La palabra hermano aún vibraba en el aire cuando mis piernas cedieron. La oficina, con su olor a polvo, madera vieja y óxido, giraba lentamente, como una fotografía que se rasga. Me apoyé en la mesa. La fría madera rozó mis dedos temblorosos. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, como si intentara escapar. Martín corrió hacia mí. Isa, mírame. Mírame. Respira. Pero no respiraba. No pude. Mi padre permaneció de pie, en el mismo lugar. Pero ahora sin esa aura de hombre inquebrantable. Parecía más pequeño, ensombrecido. Como si el peso de 40 años se hubiera deslizado de repente sobre sus hombros. Tragué saliva con dificultad, las palabras escapaban como fragmentos de vidrio. Diego, mi hermano. Mi padre cerró los ojos. Traté de evitar que te enteraras de esta manera. Di un paso torpe hacia adelante, intentaste ocultarlo. Intentaste borrarlo. Intentaste negarlo. Martín me puso la mano en el brazo, pero yo me aparté. Necesitaba mirar a ese hombre. Necesitaba mirarlo de una manera que nunca antes había podido. Mi padre abrió la boca y luego la cerró. Le temblaba la mano, el primer defecto físico que vi en aquel rostro pétreo. Isabela dijo finalmente: tu madre está embarazada de gemelos, pero no del mismo padre. La frase llegó desgarradora. Eso es mentira, murmuré con voz ronca, es imposible. No. No lo es, respondió, y por eso tuve que silenciar a tu madre. No podía soportarlo. Tú tampoco. Martín dio un paso. ¿Qué quieres decir con gemelos con padres diferentes? ¿Eso existe siquiera? Mi padre asintió, tenso. Se denomina superfecundación heteroparental. Es poco frecuente, pero posible. Aquellas palabras parecían demasiado fuera de lugar para ser pronunciadas en aquella oficina tan sofocante. Sentía mi cuerpo ligero y pesado al mismo tiempo, como si estuviera hecha de vidrio y plomo. Diego es su hijo, comencé, pero mi voz se apagó. Mi padre terminó conmigo. Me tapé la boca con la mano. Me tragué un grito. ¿Y tú? Continuó, eres la hija del hombre que te violó. El hombre al que mi propia esposa intentó denunciar. El hombre al que yo perseguí, destruí, borré. Martín abrió mucho los ojos. ¿Lo mataste? Mi padre miró a Martín como si estuviera evaluando si valía la pena decir la verdad. Lo maté, dijo, sin temblar, y lo hice parecer un suicidio. Porque era eso, o permitirle reclamar derechos sobre Isabela. Me tambaleé. ¿Mi madre sabía todo esto? Al principio no respondió, pero me enteré cuando tenías 3 años. Fue entonces cuando quiso huir. Fue entonces cuando intentó llevarte. Fue entonces cuando tuve que detenerla. Sentí que el aire desaparecía. ¿Impedir cómo? No respondió. Y su silencio lo decía todo. Martín se pasó la mano por el pelo. Desesperado. Isa, esto es una locura. Esto es un crimen. Esto es monstruoso. No puedes, mi padre lo interrumpió con un susurro. ¿Quieres justicia, chico? La justicia no existe. Yo hice lo que era necesario. Sus palabras me hirieron como un cuchillo. ¿Necesario?, pregunté, sintiendo cómo la ira me invadía. ¿Necesario? Me estás mintiendo. Borra mi origen. Para separarme de mi madre. Criando a Diego a mi lado, sin decir una palabra. Para hacerme crecer enamorándome de alguien que... Esas palabras me revolvieron el estómago. Martín se acercó lentamente a mí. Isa, nada de esto es culpa tuya. No lo sabías. Fuiste una víctima. Igual que él. Igual que tu madre. Pero lo único en lo que podía pensar era en Diego. Diego. La forma en que me miraba, la forma en que me tocó, la forma en que decía te amo con esa voz profunda y segura. Sentí como todo mi cuerpo se desplomaba desde dentro. Él no lo sabe, murmuré, no. Tiene ni idea. Mi padre entrecerró los ojos. Y no lo sabrás. Adelante, respondí, ya lo verás. Porque destruiste su vida tanto como la mía. Martín respiró hondo. Isa dijo en voz baja, escucha.
pero algo llamó nuestra atención antes de que continuara. Pasos, pesado, rápido, dentro de la casa. Martín se dirigió inmediatamente a la puerta de la oficina y echó un vistazo dentro. Luego regresó con el rostro completamente pálido. Isa, alguien entró. Me volví hacia mi padre. ¿Lo trajiste tú? No. Su respiración se aceleró. ¿Y quién sabe que estamos aquí? Mi padre vaciló. Y fue ese microsegundo de vacilación el que lo determinó todo. Martín corrió hacia la ventana. Isa, hay un coche fuera. Es por eso. Ventanas oscurecidas. El mismo que casi nos atropella. El escalofrío que me recorrió la espalda se convirtió en hielo puro. Un crujido resonó por el pasillo. Algo se está cayendo. Un mueble que se vuelca. Acerqué a Martín hacia mí, mi padre. Por primera vez parecía genuinamente asustado. Miró hacia la puerta y murmuró algo que jamás imaginé oír de él. Es él. Martín se quedó paralizado. ¿Él? ¿Quién? Mi padre respiró hondo. El hermano del hombre al que maté. El verdadero padre de Isabela. Mi corazón latió y se detuvo. Unos pasos pesados resonaron por el pasillo. Mi padre sacó un revólver de su chaqueta. Martín abrió mucho los ojos. ¿Te has vuelto loco? Susurró. ¿A quién vas a disparar? Ha venido a buscar lo que cree que le pertenece, respondió mi padre, mirando fijamente la puerta. Yo murmuré. Sus pasos se acercaban cada vez más. Más pesado. Más seguro. Retrocedí. Tropezando con el escritorio. El sobre se me cayó de la mano. Martín me tiró de la cintura hacia atrás. La puerta de la oficina se abrió de golpe violentamente, y el hombre que entró no era Diego. Él no era policía, no había visto a nadie así en mi vida, pero sus ojos eran míos, me miró fijamente, como si se hubiera encontrado con un fantasma. Isabela, dijo con voz baja, profunda y sombría, finalmente nos encontramos. Mi padre alzó su arma. El hombre sonrió, y añadió, hija mía, no tienes ni idea de todo lo que aún necesitamos saber. Entró en la oficina como si fuera suya, pero no se trataba de dominio, era algo más denso. Una presencia que se extendía por el ambiente. Como si toda la sala comprendiera antes que yo que aquel hombre había viajado décadas para llegar allí. Sus ojos verde oscuro, tan parecidos a los míos que dolían, recorrieron la habitación hasta posarse en el sobre que había caído cerca de mis pies. Mi padre me apuntaba constantemente con la pistola. Martín permaneció inmóvil, como si incluso respirar pudiera provocar una tragedia. Yo no sentía las manos. Estaban frías, suspendidas, inútiles. ¿Quién eres?, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta que todo mi cuerpo se negaba a escuchar. Sonrió lentamente, casi con tristeza. Javier. Se me hizo un nudo en el estómago. Javier, repitió mi padre. Escupiendo el nombre, no deberías estar vivo. Tú tampoco, respondió Javier, cruzándose de brazos con un gesto tranquilo y provocador. Pero aquí estamos, dos almas obstinadas del mismo infierno. Martín me miró de reojo. Sentía el pecho ardiendo, desde dentro hacia afuera. Javier, murmuré, dijiste, mi hija, lo ha dicho, él confirmó. Sin apartar la vista de la mía, porque es verdad. Mi padre dio un paso adelante, con el dedo firmemente sobre el gatillo. Está empezando a hacer frío. ¿Por qué, Mateo? Javier esbozó una breve sonrisa. Porque al fin lo sabe, porque no pudiste ocultar lo que hiciste para siempre. El silencio que allí se hizo no era vacío, era demasiado denso. Demasiado pesado. Javier respiró hondo. Isabela, dijo, tu madre no mintió. No estaba loca. No inventó historias. Intentó protegerte. ¿De mí? Quizá, pero sobre todo de él. Señaló a mi padre con la barbilla. Mi corazón latía tan rápido que podía oírlo en mis oídos. Mi voz flaqueó, tuve que recomponerme, tú violaste a mi madre. Frunció el ceño. Como si la palabra le doliera. No, ese no resonó en el aire. Lo que pasó entre Lucía y yo fue consensuado. ¿Prohibido? Sí. ¿Confuso? También, pero ella no me odiaba. No antes, simplemente tenía miedo de lo que vendría después. Mi padre soltó una risa corta y amarga. ¿Te tienes miedo? ¿Le tienes miedo a alguien sin límites? Te tenía miedo, replicó Javier con sequedad. Porque sabía que destruirías todo lo que tocaras, incluida a ella. Me aferré al borde de la mesa. Sentía un hormigueo en los dedos. Me palpitaba la cabeza. Entonces, ¿qué pasó esa noche? Pregunté, ¿la noche en que nací? Javier me miró fijamente como si esa pregunta fuera la razón por la que estaba allí. Tu madre se puso de parto antes de lo previsto. Estaba sola. Intenté llevarla al hospital. Pero él, Javier señaló de nuevo a mi padre, llegó primero. Con 2 hombres. Y con una orden que desapareciera para siempre de San Paloma. Mi padre no puso objeciones. No dijo nada.
Y de eso dolió más de lo que cualquier palabra puede expresar. Javier continuó, su llevaron a Lucía a la fuerza. Tú naciste horas después. Me enteré demasiado tarde. Cuando vinieron a decirme que la habían hospitalizado, sedada, y tú desapareciste, eso es mentira, murmuró mi padre. Pero su voz flaqueó, te estás haciendo la víctima. No lo eras. Te robaste la hija que no era tuya, replicó Javier con firmeza, porque no podía soportar la idea de que Lucía hubiera amado a otro que no fueras tú. Esa frase me hirió como una cuchillada. Mi padre alzó un poco más el arma. Martín levantó las manos. Por favor, suplicó. No disparen. Ella no puede soportar otra guerra. Ella, la hija perdida. La frontera viviente entre dos hombres que se odiaban. Respiré hondo, aunque el aire quemaba. Entonces, ¿por qué has venido ahora, Javier? Le pregunté, después de todos estos años. Me estudió durante un segundo entero. ¿Por qué oí que te rechazó? Me duele el pecho. Me enteré de que encontraste la grabación. Martín me miró de reojo. Oí que, Lucía te dejó una verdad que nadie ha podido destruir. Respiró hondo. Es que, su voz se quebró por primera vez, vi un video. Isabela. Uno que alguien dejó anónimamente en mi coche. Un video tuyo. Corriendo en el aparcamiento de la universidad. Y un coche que venía hacia ti. Casi pierdo el equilibrio. ¿Has visto? Ya lo vi, dijo, y comprendí que querían silenciarte de nuevo. Igual que silenciaron a tu madre. Mi padre gruñó, siempre has sido muy dramático. Tú siempre has sido un cobarde. El intercambio de pullas fue rápido, acalorado y peligroso, pero ya no volví a ver a ninguno de los dos. Lo único que pude ver fue el sobre en el suelo. Sobre el papel. Unidad USB abierta. A la foto. Me incliné lentamente y recogí la memoria USB. Javier se puso tenso. Mi padre se convirtió en mortal. No, dijo mi padre con firmeza, no vas a escuchar eso. Me voy, respondí. Javier se cruzó de brazos, tengo una copia conmigo. Mi padre apartó la mirada. ¿Qué dijiste? Él sonrió. No eres el único que sabe cómo abrir cajas fuertes, Mateo. Martín me tiró del brazo. Sobresaltado, Isa, esto se está volviendo demasiado peligroso. Esta memoria USB, si alguien la escucha aquí. Ahora mismo alguien morirá. Miré a Martín. Miré a Javier. Miré a mi padre. Y la verdad se formó dentro de mí como un incendio forestal. Entonces podremos oírlo desde lejos. Dije. Javier asintió. Mi padre alzó su arma. No vas a salir con ella. No te corresponde a ti decidirlo, respondí. Y fue allí, en ese segundo, cuando el mundo entero se puso patas arriba. Porque una voz resonó desde el pasillo. Una voz que conocía muy bien. Que mi cuerpo reconoció antes que mi mente. Me quedé paralizado. Diego. Sentí que mi pecho se abría. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Mis rodillas se dieron. Apareció en la puerta. Jadeando en busca de aire. Chaqueta arrugada. Una mirada de desesperación en sus ojos. Isa, me dijeron que estabas aquí, que algo había pasado. Javier empalideció. Mi padre cerró los ojos. Martín susurró, Dios mío, ahora no. Diego me miró. Y cuando vio el sobre en el suelo, cuando vio a mi padre armado, cuando vio a Javier, algo se rompió en su rostro. ¿Qué está pasando? Preguntó con voz ronca. Isa, háblame, por favor. Abrí la boca. Pero no se consiguió nada. Y Javier dio un paso adelante. Diego dijo, mirándolo con una mezcla de culpa y ternura que yo nunca comprendería. Hay algo que necesitas saber. Mi padre apuntó con la pistola directamente a la cabeza de Javier. Está empezando a hacer frío. Diego levantó las manos. ¿Alguien me va a decir qué está pasando? Lo miré. El hombre al que amé. El hombre por el que había desperdiciado semanas de mi vida preguntándome si aún me amaría después de la humillación pública. El hombre que corrió hacia mí, sin saber que portaba una verdad que podría destruirnos a ambos. La verdad ya comenzaba a salir a la luz. Y allí, delante de los tres, delante de la pistola, delante de todo el pasado, delante de la carta, la memoria USB. La foto, lo entendí, tendría que decirlo. Tendría que ser yo quien hablara. Y antes de que nadie pudiera siquiera respirar, Diego dio un paso adelante. Isa, ¿quién es este hombre? Se hizo el silencio. Y cuando finalmente abrí la boca para responder, alguien en el pasillo amartilló el gatillo. El sonido resonó con fuerza, y una sombra apareció detrás de Diego. Alguien estaba a punto de disparar. Diego, susurré, no te muevas. El capítulo termina aquí con el cañón de la pistola apuntando al hombre que amo, y la verdad a punto de estallar. Si has llegado. Hasta aquí, suscríbete ahora y quédate conmigo. Porque nadie está preparado para escuchar lo que viene a continuación. El cañón de la pistola impactó en el cuello de Diego con tanta rapidez que ni siquiera pude gritar.
El chasquido metálico resonó por todo el pasillo como un trueno en una caja de cerillas. Diego se quedó paralizado. Yo también. Martín levantó inmediatamente las manos. Mi padre apuntó con el arma al intruso. Javier empujó la silla lentamente con el pie, intentando ganar algo de ángulo. Y la voz detrás de Diego ronca, grave. Peligrosa, dijo, nadie se mueve. El aire se volvió denso y pesado. Sentí un nudo en la garganta. El olor a madera vieja, mezclado con sudor y polvo, impregnaba la oficina como si todo en esa casa estuviera vivo y alerta. Diego intentó girar la cara. Pero el intruso apretó el arma con más fuerza. Dije, nadie. Si gira la cabeza, le disparo. En él. Se me heló el estómago. Javier, sin mover el cuerpo. Intentó ver el rostro del hombre. ¿Quién eres?, preguntó con firmeza. El invasor rió. Una risa corta y sin alma. Lo sabes muy bien. Mi padre palideció. Jamás lo vi titubear. Jamás. Ni siquiera cuando hacía temblar a los fiscales en las audiencias. Ni siquiera cuando destrozaba reputaciones con una sola frase. Pero ahora, parecía un niño perdido. Daniel, murmuró mi padre en voz baja, el nombre me dejó sin aliento. Daniel, el nombre del hermano del agresor de mi madre. El nombre del hombre que, según mi padre, había desaparecido del mapa. El nombre que la policía dijo que estaba muerto. El hombre que estaba detrás de Diego volvió a reír, esta vez durante más tiempo. Para que lo recuerdes. Qué conveniente. Diego intentó tomar una bocanada de aire, pero la tubería que le presionaba el cuello le hizo tragar saliva con dificultad, impidiéndole respirar. Si quieres a alguien, dijo Diego con voz firme, a pesar de todo, llévame a mí, pero no la toques. Cállate. Gruñó Daniel, ni siquiera sabe quién es. Ni siquiera sabe quién eres para ella. Temblé. Daniel lo sabía. Lo sabía todo incluso antes de que Diego escuchara la primera frase. Mi padre alzó el arma, apuntándola a su pecho. Suelta a mi hijo. Daniel apretó el gatillo con más fuerza. ¿Tu hijo? No tienes hijos, Mateo. Solo cadáveres. Mentiras y decisiones cobardes. La frase resonó en el aire. Javier dio un calculado paso al frente. Hablando en voz baja, Daniel, no quieres hacer esto. No aquí, no ahora. Estoy aquí. La verdad está aquí. Siempre has querido esto. Así que mírame. No a ellos. Daniel vaciló. Por un segundo. Un segundo para alguien con un arma en la mano. Es demasiado peligroso. Mi corazón latía tan rápido que sentía que quería salirse por mi boca. Isan, susurró Martín. Sigue respirando. No te desmayes. No dejes que note que estás temblando. Pero lo era. Temblaba como si mi cuerpo intentara escapar de la historia que me había atrapado. Daniel arrastró a Diego un poco más adentro de la habitación. Ahora le apuntaban al pecho con el arma. Hoy, dijo Daniel, todos aquí oirán la verdad. La verdad que tu padre borró. La verdad que tu madre intentó contarte. La verdad que Javier tenía miedo de contar. Me miró con una intensidad que me hizo palpitar la columna vertebral, tú. Isabela, descubrirás por qué naciste condenada. Mi padre gritó, así es. Y disparó. El disparo resonó con tanta fuerza que mi visión se nubló. Pero Daniel no cayó, no gritó, no sangró. Él simplemente sonrió. Nunca aprendiste a hacerlo bien. Mateo, la bala quedó alojada en la madera de la puerta que estaba detrás de él. Mi padre temblaba de rabia, algo que jamás había visto antes. Diego cerró los ojos un segundo, como si intentara prepararse para lo peor. Y entonces, Daniel habló. Voy a contaros a todos cómo empezó todo. Javier suspiró. Daniel, cállate, respondió Daniel, déjame hablar. Apartó a Diego de un empujón, pero mantuvo el arma apuntándole. Esa noche comenzó Daniel, tu padre, Mateo, secuestró a Lucía del hospital, porque se puso de parto antes de lo previsto. Porque ella me llamó. Porque ella estaba huyendo de él. Sentí una opresión en el pecho. Mi madre huyendo de ese hombre al que pasé toda mi vida creyendo que era mi protector. Daniel continuó cuando llegué al hospital. Mateo ya se había llevado a los bebés. Sí, bebés. 2. Un hijo suyo con Lucía. Otro, mi hermano. El otro hombre al que odiaste toda tu vida, sin saber su nombre. Por un segundo. Mi corazón dio un vuelco. Tu padre lo borró todo, dijo Daniel, pagó a médicos. Quemó historiales médicos. Alteró fechas. Borró la existencia de mi hermano de los registros. Te borró, Isabela, de su vida. Comencé a temblar tan fuerte que la mesa vibraba bajo mis dedos. Diego intentó dar un paso. Pero Daniel alzó su arma. Quédate quieto. Mi padre dio otro paso adelante. Daniel, si quieres venganza, mírame. Estoy aquí. No te metas con ellos. ¿Venganza? Daniel se rió. No has entendido nada. No he venido aquí para matarte, Mateo.
Vine a recuperar a mi familia. El aire se volvió demasiado denso para respirar. ¿Qué familia? Preguntó mi padre. Daniel me miró fijamente, durante 3 largos segundos, hasta que pronuncié la frase que me atravesó el cuerpo como un rayo. Isabela no es hija de mi hermano. Ella es mi hija. El suelo se inclinó. El aire desapareció. El mundo se desvaneció. Martín me agarró del brazo antes de que me cayera. Escuché mi propia voz, a lo lejos, que Daniel respiró hondo. Amaba a tu madre. Y ella también me amaba. Mi padre gritó, eso es mentira. Pero Javier permaneció inmóvil. Y eso fue lo que me destruyó. Porque él lo sabía. Él lo supo antes que nadie. La verdad, continuó Daniel, sin apartar la mirada de la mía, es que naciste de lo único que Mateo nunca pudo controlar. El amor de Lucía por mí. Mi cuerpo no pudo más. Mis dedos resbalaron de la mesa. Sentí que se me cortaba la respiración, como si fuera a desaparecer para siempre. Y luego, alguien gritó en el pasillo, Diego, no. Diego se giró al oír la voz. Daniel reaccionó disparando. Y yo seguí adelante. Me interpuse entre los dos. Se oyó un disparo. Martín gritó mi nombre. Mi padre cayó de rodillas. Javier corrió. Diego. Me atrapó antes de que tocara el suelo. Y cuando me miró con esa mirada rota. Desesperada y asustada, finalmente lo entendí. La bala no le dio. Había atropellado a alguien que estaba detrás de nosotros. Y cuando lentamente aparté la mirada, vi a Elena Valdés, la esposa de mi padre, tendida en el umbral de la oficina, sangre en el vestido, ojos abiertos, con las manos extendidas como si intentara alcanzar a su hijo. Diego gritó tan fuerte que toda la casa tembló. Y aquí termina el capítulo, con el cuerpo de la mujer que encubrió décadas de crímenes, desangrándose ante todos. Y Diego dándose cuenta de que alguien en esa casa acababa de matar a su propia madre. El grito de Diego resonó en la casa como una puñalada. Se arrodilló junto al cuerpo de su madre, conteniendo la respiración, con los dedos temblando al tocar la sangre aún tibia que goteaba por su vestido. Elena estaba inmóvil, con los ojos abiertos pero desenfocados, como si se hubiera quedado atrapada en su último pensamiento antes de desplomarse. Mamá, susurró Diego, intentando levantar la cabeza. Mamá. Háblame, por favor, háblame. Su voz se quebró en su interior. Ese hombre fuerte y sereno, siempre en control, ahora solo era un hijo desesperado. Daniel retrocedió un paso. Aún con el arma en la mano. No parecía triunfante, ni arrepentido. Parecía confundido. Como si esa muerte no formara parte del plan. Murmuró, yo no le disparé. Javier respondió fríamente. Ahora no hay necesidad de mentir. Yo no disparé, insistió Daniel, retrocediendo. El disparo se produjo cuando Isabela se interpuso. Le apunté a Mateo, no a ella. Mi padre ni siquiera miraba a Daniel. No estaba mirando a nadie. Se quedó mirando fijamente a su esposa caída, como si viera un fantasma que no debería estar allí. Elena susurró, te pedí que no vinieras. Martín se acercó lentamente, con la mano en mi nuca, intentando averiguar si me habían golpeado. Yo solo podía temblar. Isa, ¿estás bien? Preguntó con voz apenas audible. No fui yo, murmuré, yo. Estoy bien. Pero no lo era. Nada estaba bien. Todo salió demasiado mal, demasiado rápido, demasiado irreversible. Diego levantó el rostro, rojo y mojado por las lágrimas. Una expresión que jamás olvidaré. ¿Quién? La voz vaciló. ¿Quién mató a mi madre? El silencio que se hizo fue brutal. Javier señaló con la barbilla a Daniel. Él. Daniel alzó su arma. Pero no para atacar. Para demostrar que el tambor estaba vacío. No fui yo, repitió con voz grave y firme. Mi arma se quedó sin balas. Solo disparé una vez. El resto fueron amenazas. Ese disparo vino del pasillo. Mi padre giró lentamente la cara. Y yo lo supe antes que los demás. Había alguien allí. Alguien a quien no habíamos visto entrar. Alguien que estaba observando. Esperando, alguien que resolvió este rompecabezas de una manera terrible. Martín fue el primero en darse cuenta. Hay huellas, señaló las huellas recientes en el pasillo, huellas pequeñas, pasos ligeros. No son de Daniel. Javier frunció el ceño. ¿Pasos pequeños? Y entonces escuchamos un ruido mínimo, casi un hipo, detrás de la puerta entreabierta. Diego se puso de pie de repente. ¿Hay alguien ahí? Gruñó. Corrió hacia la puerta antes de que nadie pudiera detenerlo. La abrió de golpe. Y lo vi. Mi corazón se hundió como un ancla en un mar sin fondo. Acurrucada en un rincón del pasillo, con las manos cubiertas de pólvora y los ojos desorbitados como si estuviera presenciando el mismísimo infierno, Sofía, la hermana de Diego. La hija mayor de Elena. La chica tranquila y tímida que pasó toda su vida intentando complacer a un padre imposible.
Sostenía el arma con ambas manos, como si intentara ocultar el hecho de que la había disparado. Sofía, murmuró Diego, horrorizado, ¿qué has hecho? Se encogió aún más contra la pared. Yo no quería. Su voz temblaba. Yo solo. Mamá. Mamá dijo que Javier te iba a llevar. Y yo. Martín se tapó la boca. Conmocionado. Dios mío, disparó para proteger a Diego. Sollozó Sofía, quería pegarle, lo juro, apunté a Javier, pero mamá se interpuso. Diego cerró los ojos. Su rostro hecho añicos. Se giró como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mamá se interpuso. Mi padre retrocedió tambaleándose, apoyándose en la mesa. Finalmente. Comprendió el impacto emocional. Elena, susurró, casi sin voz, ¿por qué? Javier se acercó lentamente a Sofía, con las manos en alto. Escúchame, pequeño. Nadie te hará daño, pero debes soltar esa arma. No, gritó histérica, no te acerques. Vas a matar a mi hermano. Me lo van a quitar. Diego dio un paso adelante. Llorando. Sofía, nadie me llevará, te lo prometo. Están mintiendo, gritó, ahogándose en lágrimas, siempre mientes, siempre me has mentido. A todos nosotros, mamá lo dijo. Dijo que tú serías el siguiente. ¿También iban a borrarte a ti? La palabra borrar resonó por el pasillo. Sentí que el aire desaparecía. Mi padre no levantó la vista. Él lo sabía. Finalmente apareció la última sombra de aquella familia. Sofía, susurré, intentando acercarme. Respira. Sé que duele. Sé que sientes que todo va a explotar. Pero nadie aquí quiere hacerte daño. Me miró como si yo fuera un espejo roto. Tú, dijo entre sollozos, destruiste a nuestra familia. Tú lo trajiste aquí, tú trajiste la verdad. La verdad siempre, mata. Ella me apuntó con el arma. Diego gritó, no la señales. Daniel dio 2 pasos hacia adelante, rápidamente. Sofía, baja el arma ahora. Javier levantó el brazo para protegerla. Martín me tiró del brazo, intentando ponerme detrás de él. Mi padre finalmente habló. Y su voz, por primera vez en toda mi vida, no provenía de un pedestal. Llegó roto, vacío, derrotado. Sofía, es culpa mía, solo mío. Baja el arma, hija, por favor. Ella sollozó con más fuerza. Tú, nos mentiste toda la vida, lo sé, murmuró mi padre, lo sé. El arma que llevaba en la muñeca vaciló. Y fue entonces cuando Javier vio la oportunidad y dio un paso al frente para desarmarla. Sofía. Pero ella entró en pánico. Pánico puro. Una reflexión. Un miedo profundo. Un chasquido. Y una nueva toma se oyó un eco. Vi cómo empujaban hacia atrás el cuerpo de Javier. Vi las salpicaduras de sangre en la pared. Vi cómo su mirada se apagaba por un segundo. Y lo vi caer de rodillas. Daniel corrió hacia él con un grito ronco y animal. Javier. Sofía soltó el arma y cayó al suelo, histérica. Diego permaneció inmóvil, como atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Me arrastré hasta donde estaba Javier, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Javier. Mírame, nuestras miradas se encontraron, con dolor, con pérdida, con algo que parecía una paz agridulce. Daniel lo sujetó por los hombros. Ánimo, hermano, ánimo, pero Javier sonrió débilmente y me tocó la cara con su mano cubierta de sangre. Isabela, susurró, tienes que escuchar la grabación. Todo está ahí. Su mano se deslizó de mi mejilla. Su cuerpo cayó hacia adelante, contra mí, y lo sentí al tacto. Sentí que me faltaba el aire. Sentí la leve rigidez que se apoderó de su cuerpo. Javier murió en mis brazos. Daniel gritó. Diego cayó de rodillas. Sofía sollozaba en el suelo. Mi padre se cubría el rostro, destrozado por décadas de crimen, y yo sabía que no fue el final. Era la mitad sangrienta, lo cual me impulsaría directamente a grabar. El capítulo termina aquí, Javier muerto. La familia en ruinas y la certeza de que la verdad última, la más profunda, seguía encerrada en esa memoria USB. El cuerpo de Javier aún reposaba sobre mi regazo cuando oí el sonido de las sirenas a lo lejos. El viento, que entraba por la ventana rota, agitó su cabello, ahora sin vida, como si intentara devolverlo al mundo. Pero ya no había vuelta atrás. Daniel apretó a su hermano contra su pecho con un sollozo bajo, denso y desesperado, un lamento capaz de resquebrajar cualquier muro. Sofía sollozaba en un rincón, abrazando sus rodillas, repitiendo sin cesar lo siento. Diego se arrodilló junto al cuerpo de su madre, completamente destrozado, incapaz de levantar la cabeza. Y mi padre parecía una estatua hecha añicos. Un hombre viendo cómo su imperio moral se derrumbaba en una sola noche. Deposité lentamente el cuerpo de Javier en el suelo y me puse de pie.
Respiraba con dificultad como si hubiera estado bajo el agua durante horas. Su sangre me manchaba los brazos, la ropa, las manos. Sentí como el olor metálico me invadía junto con las náuseas. Daniel alzó la vista hacia mí. Murió. Intentando salvarte, dijo con voz ronca. Tragué saliva con dificultad. Entonces terminaré lo que él empezó. Entrecerró los ojos. ¿Vas a escuchar la grabación? Ahora. Las palabras salieron tan frías que me asustaron. Pero ya estaba hecho. No había tiempo que perder. Javier murió por ello. Elena murió por ello. Mi madre murió intentando revelarlo. Sofía sangró por ello. Diego quedó destrozado. Mi padre alzó lentamente la vista y por primera vez en mi vida no había poder en ella. Solo miedo. Miedo a mí. Isabela dijo casi suplicando, no hagas eso. He hecho tanto por ti. Papá, obedecí. Me quedé callada. Me lo tragué. Fingí. Mi voz se quebró al final. Ahora vas a escuchar conmigo. Intentó ponerse de pie, tambaleándose. No lo entiendes. La verdad no te libera, te destruye. Entonces destruyámonos juntos, respondí. Martín, aún pálido, me entregó la memoria USB que había recogido del suelo antes del alboroto. Iré contigo, dijo con firmeza a pesar de su voz temblorosa. Negué con la cabeza. No, puedo hacerlo yo mismo. Pero Diego por fin levantó la vista, y cuando nuestras miradas se cruzaron, algo dentro de mí se rompió de una forma irreversible. Caminó hacia mí como un hombre que lo había perdido todo y que temía perder lo último. Isa, su voz no era más que ruinas, por favor. No. Escuchas nada sin mí. Un dolor indescriptible me oprimió el pecho. Quería evitar esa mirada. Quería evitar lo que sucedería si él estuviera a mi lado cuando se revelara toda la verdad. Pero no pude negarme. Entonces ven, murmuré. Diego cerró los ojos como quien acaba de recibir permiso para seguir existiendo. Fuimos al cuarto del fondo de la casa, donde había un viejo proyector de mi madre. La habitación estaba oscura, pero aún conservaba el aroma a eucalipto que tanto le gustaba. Era el único lugar de la casa que mi padre nunca logró corromper por completo. Encendí el generador portátil que había traído Martín. El proyector emitió un leve zumbido. Conecté la unidad USB. La pantalla se iluminó con una luz tenue. Diego se sentó a mi lado. Daniel se quedó de pie detrás de mí, con los brazos cruzados. Martín se colocó cerca de la puerta, como para evitar cualquier otra tragedia. Mi padre entró el último, apoyado contra la pared. Derrotado, la pantalla parpadeó. Un archivo, lucía. Luego, la respiración de mi madre, jadeante, tensa, como si lo hubiera grabado deprisa, temerosa de que la descubrieran. Y luego, a voz de la voz que no había escuchado desde que tenía 20 años. La voz que acunó mi infancia. La voz que mi padre intentó silenciar. La voz que regresó de la tumba para salvarme. Isabela, hija mía. Si estás escuchando esto, es porque él se enteró. Diego me tomó de la mano. Estuve a punto de desmayarme. Su voz continuó, firme pero quebrada. Intenté huir. Intenté protegerte. Intenté proteger a Diego. Él no lo sabe. Nunca lo supo. Mateo le hizo creer que ustedes dos eran solo una coincidencia del destino. Diego soltó el aire que tenía atrapado en la garganta, se tocó el pecho. Pero vosotros dos no sois una coincidencia. Mi padre dio un paso adelante, como si intentara apagar el proyector. Martín se quedó paralizado. Lucía continuó, me quedé embarazada de ti y de Diego al mismo tiempo. Era imposible, era peligroso. Estaba condenado al fracaso desde el principio. Pero tú naciste de un acto de amor. Y Diego nació de un acuerdo. La habitación se quedó sin aire. Diego susurró, ¿qué acuerdo? La grabación respondió, Mateo solo accedió a reconocer a Diego si te escondía para siempre. No quería 2 hijos. No quería dividir la herencia. No quería dividir el poder. Y no quería admitir que yo amaba a otro hombre. Daniel cerró los ojos, como si reprimiera un viejo dolor. Intenté impedir que te borrara de mi vida, pero te arrebató de mis brazos. Te llevó lejos. Te crió como una sombra. Te mintió toda la vida. Me ardía la garganta. Te dejé esta grabación. Isaac, porque un día la verdad saldría a la luz. Y cuando eso sucediera, tendrías que ser lo suficientemente fuerte como para no destruir a Diego en el proceso. Diego temblaba de pies a cabeza. No. Es tu hermano de sangre. No tenéis padre en común. Solo compartes la tragedia. Tragué aire como si hubiera emergido de agua helada. Mi padre abrió los ojos, desesperado. No, gritó, no lo crean. Es mentira. Es manipulación. Pero la grabación continuó, desmintiendo todas sus mentiras. Isabela. Diego es solo el hijo de Mateo. Tú eres la hija de Javier. Daniel cayó de rodillas detrás de nosotros. Un sollozo ahogado se le escapó.
Diego se llevó la mano a la boca, jadeando en busca de aire, y mi madre terminó, si ustedes dos terminan juntos. Que sea por amor, porque nunca se equivocó. El error siempre fue suyo, no de ti. El audio se silenció. Solo un leve siseo llenaba el espacio. Mi padre finalmente cayó al suelo sentado. Derrotado, vacío, expuesto. Lo arruinaste todo, murmuró. Todo, no respondí, porque sucedió algo peor. Diego giró lentamente el rostro, me miraba como si me viera por primera vez. Entonces Isa. A nosotros no somos nada, en el sentido que él dijo. Mis lágrimas cayeron antes de que pudieran darme una respuesta. Nunca fuimos. Daniel lloraba en el fondo, repitiendo mi hija en voz baja. Como un lamento que llegaba demasiado tarde. Martín respiró hondo, como si por fin pudiera existir sin miedo. Y yo sentí que algo cambiaba dentro de mí. Algo enorme. Algo que no estaba preparado para nombrar, pero antes de que pudiera decir nada. La luz de la habitación parpadeó, el proyector se apagó, y toda la casa quedó a oscuras. Desde el final del pasillo, pasos, de nuevo, tableros. Pesado. No, murmuró Martín, no puede ser otro, pero así fue. Una silueta apareció detrás de la puerta, y la voz fue una voz que no había oído. Desde que era niño, dijo, Isabela, todavía queda la parte de la que nadie te habló. El capítulo termina aquí, la última pieza entra en la habitación y la revelación final está a punto de estallar. La silueta que se alzaba en el umbral tenía algo imposible, no por el cuerpo en sí, sino por el impacto que me produjo. Era como si mi corazón la hubiera reconocido ante mis ojos. Un escalofrío me recorrió la espalda como una hoja de hielo. La tenue luz regresó gradualmente, parpadeando. Y entonces vi, tía Renata, la hermana mayor de mi madre, desaparecido durante 23 años. Presuntamente muerto, silenciado, sepultado por la narrativa que mi padre alimentó durante toda su vida. Ella estaba viva, envejecido, sí, arrugas finas y profundas que marcan el rostro. Llevaba el pelo recogido, casi blanco, pero los ojos eran los mismos, vigilantes, penetrantes, portadores de una verdad que nadie allí estaba preparado para escuchar. Los ojos de Diego se abrieron de par en par. Martín tragó saliva con dificultad. Daniel se quedó paralizado. Mi padre palideció como si hubiera visto un fantasma de verdad. Renata susurró, casi sin voz. Entró en la habitación y la casa pareció encogerse a su alrededor. Mateo, respondió ella con frialdad, dije que volvería cuando tu mentira empezara a desmoronarse. Ese día ha llegado. Se me oprimió el pecho, impidiendo que pudiera articular palabra. ¿Estás vivo?, pregunté casi en un susurro tembloroso. Me miró con una extraña ternura, como si hubiera conservado esa visión durante décadas. Sí, Isabela, y he vuelto por ti. Mi padre intentó levantarse, pero Renata alzó la mano y él se quedó paralizado como si ella hubiera apretado un gatillo invisible. No hables hasta que yo termine, dijo, ya has robado demasiada historia de esta familia. Daniel respiró hondo, mirándola con amargo reconocimiento. Lo viste todo aquella noche, ¿verdad? Renata asintió. Lo vi. Y sobreviví de milagro. Y porque su madre me escondió. Lucía sabía que alguien tenía que seguir con vida para contar lo que realmente sucedió por si Mateo, con el tiempo, hacía precisamente eso, destruirlo todo y a todos para mantener su poder. Mi padre atrapó aire entre los dientes. Siempre ha sido dramática. Renata ni siquiera le miró. Y siempre ha sido demasiado mediocre para admitir la verdad. El aire se volvió pesado. Di un paso hacia ella. Tía, murmuré. La grabación de mi madre me dijo que Diego y yo no compartimos padre. Que soy hija de Javier, que él lo borró todo. ¿Es cierto? Inclinó la cabeza. En parte. Daniel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con parcialmente? Renata respiró hondo, y su expresión cambió, por primera vez. No sentí ni ira ni urgencia. Ella sufría. Un dolor demasiado profundo para expresarlo con su voz. La verdad completa. Nadie aquí la tiene. Solo yo. Diego se acercó. Aún conmocionado. Tía, mi madre murió sin hablarme. Tú, desapareciste. Dime. Necesito saber qué papel desempeño yo en esta historia. Renata lo miró con una tristeza casi maternal. Diego, no eres culpable de nada. Ninguno de ustedes lo es. Solo eran niños atrapados en un juego de poder entre adultos que se suponía que debían proteger, no destruir. Martín, a mi lado, susurró, Renata, ¿qué parte falta? Cerró los ojos un instante. Respiró hondo y comenzó. Lucía no quedó embarazada por accidente. Llevaba más de un año intentando escapar de Mateo. Mi padre abrió la boca para protestar, pero ella volvió a levantar la mano. Irguiéndolo. Cala.
Hablas cuando yo te lo diga. Él obedeció. Renata continuó. Lucía descubrió que Mateo tenía un plan para obtener influencia política en los riscos. Un plan que consistía en tener un heredero perfecto, criado bajo reglas estrictas, moldeado según la imagen que quería proyectar al mundo, el abogado incorruptible, el padre ejemplar, el hombre de familia. Daniel se rió. Una risa que sonó como algo que se rompía. Quería convertir a Diego en un trofeo. Renata sintió. Exactamente. Pero Diego llegó demasiado pronto, de la época equivocada. Y no era como él lo quería. Diego palideció. ¿No era eso parte del plan? Tú nunca fuiste un problema, respondió Renata. El problema era quién era tu madre cuando se quedó embarazada de ti. Ya no le obedecía a Mateo. Ya discutía. Ya quería irse. Y él no podía permitirlo. Así que usó el embarazo para encerrarla en su vida. Se me revolvió el estómago. ¿Y yo? Pregunté, ¿qué papel juego yo en todo esto? Renata me miró con una mirada amarga y profunda. Llegaste cuando Lucía encontró el verdadero coraje. El coraje para vivir la vida que ella quería, no la que Mateo le decía que tuviera que vivir. El silencio se hizo denso. Daniel dio un paso, embargado por la emoción. Ella me amaba. Renata sintió. La amaba. Eras lo único que la hacía sentir viva después de años de prisión emocional. Tú, Isabela. Mi cuerpo temblaba. ¿Era yo deseada? Así fue, dijo Renata, fuiste el primer acto de libertad de tu madre. Por eso Mateo te odia desde el día en que naciste. Mi padre se rió. Una risa seca, áspera, casi histérica. ¿Odio? Renata solo quería evitar que destruyeras a esta familia. Ella era inestable. Lo sabes. Renata giró la cabeza lentamente. Inestable porque la estabas drogando. Porque la enterraste en clínicas. Porque destrozaste sus diarios. Porque la hiciste creer que se estaba volviendo loca. Un silencio seco llenó la habitación. Mi padre intentó respirar hondo, pero el aire falló. Renata se acercó a mí. Isabela, tu madre te amó desde el principio hasta el final, e intentó protegerte, pero no pudo. Mateo te tomó de sus brazos esa mañana. Dijo que habías muerto. Sentí que se me encogía el corazón. ¿Qué quieres decir con muerto? Dijo que eras una amenaza. Que no eras suyo. Que no merecías vivir. Daniel apretó los puños. Diego se quedó sin aliento. Retrocedí un paso tambaleándome. Pero, sobrevivir, murmuré. Renata sintió. Sobreviviste porque te saqué de la clínica cuando todos los demás dormían. Porque te escondí durante 2 días. Porque Javier apareció y te llevó. Daniel alzó la vista, sorprendido. ¿Lo tomé yo? Renata respiró hondo. Sí, estabas en estado de shock. No lo recuerdas todo. Pero fuiste tú quien salvó a Isabel al principio. Se la entregaste a una enfermera aliada, quien luego devolvió a la niña a Mateo porque él amenazó con matar a su familia. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Entonces, tragué saliva con dificultad, pasé a través de todos tus brazos. Yo fui amado. Y robado. Y se recuperó. Y fue robado de nuevo. Renata sintió levemente. Estuviste en el centro de la guerra. Una guerra que nunca pediste. La habitación parecía dar vueltas. La respiración de Diego era un ruido entrecortado. Martín se secó la cara con las manos, aturdido. Me volví hacia mi padre. ¿Qué tienes que decir? Pregunté. Lentamente alzó la mirada. Que todo lo hice, su voz tembló, por amor. Renata soltó un grito. El amor no roba niños. No mientas, no borren la historia. No destruyan a las mujeres. Diego se acercó a él. Lo destruiste todo, dijo con voz baja y amenazante. Destruiste a mi madre. Destruiste a Isa. Destruiste todo lo que podría haber tenido con ella. Nos destruiste a los dos. Mi padre cayó de rodillas, finalmente destrozado. Daniel colocó su mano sobre el hombro de su hermano muerto, que aún yacía en el suelo. Sofía sollozaba en un rincón, repitiendo que no quería matar a nadie, y yo sentí que algo crecía dentro de mí. No fue odio, no fue venganza, no fue justicia, fue una decisión. Una decisión difícil, final, irreversible. Respiré hondo y dije, Renata, falta algo. La parte que dijiste que nadie conocía, la parte que mi madre nunca pudo contar. Me miró con los ojos llorosos. Sí. Falta, habla. Ahora. Renata tragó las lágrimas que había contenido durante décadas y asestó el golpe final. Isabela, Mateo no solo intentó borrarte, toda la habitación se contrajo. También intentó eliminar a Diego. Diego se tambaleó. ¿Qué? Renata continuó, con voz firme a pesar del dolor. Intentó intercambiaros a vosotros dos en la sala de maternidad. Dáselo a Javier. Consíguele a Diego. Solo fracasó porque Lucía despertó de la sedación y la detuvo. Ella te salvó 2 veces esa noche.
Diego se tapó la cara con las manos. Ella me salvó. Renata sintió. Ustedes dos. Porque, en las primeras horas de aquella mañana, Mateo solo quería quedarse con uno de los bebés. Y borrar al otro de la historia para siempre. Mi padre rompió a llorar. Sí. Lágrimas. El hombre más duro que jamás haya existido, se derrumbó de repente, pero no había vuelta atrás. Renata respiró hondo. Esta es la última parte. Ambos eran sus objetivos. Ambos sobrevivieron de milagro. Ahora, finalmente lo sabes todo. Sentí que me flaqueaban las piernas. La verdad. Completa tenía peso. Demasiado pesado. Daniel estaba llorando. Diego temblaba. Mi padre sollozaba. Sofía gemía no canto. Martín no podía hablar. Me apreté la memoria USB contra el pecho. Y me di cuenta, no había vuelta atrás. Antes no existía. Solo existió lo que vino después. Pero antes de que pudiera respirar, se oyó un ruido proveniente del pasillo. El mismo sonido que había precedido a todas las tragedias de aquella noche. Pasos. Y cuando la puerta se abrió lentamente. La persona que entró esa noche, por tercera vez. Se me paró el corazón. Isabela, dijo la voz, necesito hablar contigo. A solas. Era Diego. Pero no el destrozado Diego. No es el Diego perdido. Diego estaba decidido. Con una mirada que nunca antes había visto. Una mirada que decía, amar o destrucción, va a suceder ahora. Cuando Diego cerró la puerta tras nosotros, el mundo entero pareció encogerse. El pasillo frío, la luz tenue, la sangre seca en el suelo. El pesado silencio que venía de la habitación contigua. Todo se desvaneció como si ya no existiera. Solo quedábamos nosotros dos. Dos vidas destrozadas. Dos destinos que jamás debieron cruzarse de esta manera. Se detuvo a unos pasos de mí. Hombros tensos, ojos rojos, conteniendo la respiración. Isal dijo en voz baja. Necesito oírlo de ti, necesito oírte decirme que es verdad y que no lo es. Apreté los dedos contra la palma de la mano hasta que me dolió. Yo también lo necesito, respondí. Se pasó las manos por el pelo con nerviosismo. Le temblaban los dedos. Era un temblor distinto, no de miedo, sino de algo más profundo. Algo que parecía a punto de quebrarse. Entonces dime, susurró, ¿qué somos? La pregunta cayó como una piedra. Respiré hondo, intentando ordenar los fragmentos de mis propios pensamientos. La voz de mi madre aún resonaba en mi mente. No es tu hermano de sangre. Solo compartes la tragedia. La verdad estaba ahí. Brutal. Completo. Irrefutable. Diego, murmuré, no somos hermanos. Nunca fuimos. Mi padre biológico es Javier. Eres el hijo de Mateo. Lo único que nos unía era su mentira. El aire se le escapó del pecho. En un suspiro entrecortado. Cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió de nuevo, sintió una mezcla de alivio y dolor. Entonces, nada de lo que sentimos. ¿Estaba mal? Preguntó. No respondí, nunca estuvo mal. Simplemente estuvo prohibido. Por la persona equivocada. Dio un paso adelante. Y luego otra. Y uno más. Hasta que estuvo tan cerca que pude sentir su cálido aliento rozando mi rostro. Me ardían los ojos. Se me secó la boca. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía. Isa susurró, solo dime una cosa. ¿Todavía me amas? Estaba temblando de pies a cabeza. En ese momento no pude hablar. La casa entera se estaba cayendo a pedazos. Pero el amor que sentía por él fue lo único que permaneció vivo en medio de la ruina. Le toqué la cara con las yemas de los dedos. Calor, dolor, vida. Nunca dejé de quererte, respondí, ni siquiera cuando pensé que te iba a perder para siempre. Se le cortó la respiración. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no de debilidad, sino de alivio. Un alivio que parecía arder desde dentro. Apoyó su frente contra la mía. Entonces déjame protegerte, ahora. Déjame ser lo que nunca antes he podido ser. Déjame amarte, sin culpa. Cerré los ojos. Quiero esto, pero primero di un paso atrás. Diego frunció el ceño, confundido. ¿Antes de qué? Antes que nada necesitas saber qué va a pasar ahora, respondí. Esta casa no nos destruyó. La mentira no nos destruyó. Pero hay consecuencias. Hubo muertos. Otros mintieron. Y tu padre, Diego tragó saliva con dificultad. Mi padre pagará. Yo mismo me aseguraré de ello. No solo él, añadí. Vendrá la policía. Vendrá la prensa. Esta historia estallará como un terremoto. ¿Estás preparado? Respiró hondo, como si por primera vez en su vida estuviera cobrando impulso. No estoy listo. Dijo, estoy dispuesto. Esa frase, ese fue el comienzo de todo. Abrimos la puerta y volvimos a entrar en la habitación. Renata permaneció firme, como una testigo que sobrevive a su propio asesinato emocional. Martín intentó consolar a Sofía.
que temblaba incontrolablemente en el suelo. Daniel sostenía el cuerpo de Javier con los ojos llenos de lágrimas. Mi padre seguía allí tendido, su porte orgulloso transformado en vergüenza y pánico. Cuando mi padre me vio, intentó levantarse. Isabela, por favor, escúchame, puedo explicarte. Caminé lentamente hacia él. Diego se puso a mi lado, no como un enemigo, sino como un ancla, como opción. Y entonces dije, silenciaste a mi madre. Destruiste la infancia de Diego. Me robaste de mí misma. Intentaste borrar quién era yo. Oí sus mentiras. Mataron a su propia esposa. Estaba llorando. Ella estaba llorando mucho. Pero no fue suficiente. Continué, voy a contárselo todo a la policía. Renata testificará. Daniel también. ¿Y tú? Responderás por todas las vidas que arrastraste contigo hasta esta noche. Diego se acercó a su padre con los ojos llameantes. Nunca más te llamaré papá. Nunca. La frase impactó al hombre como un golpe que finalmente rompió su última defensa. Las sirenas de los coches. Patrullas sonaron más fuerte. Luces rojas y azules comenzaron a inundar la habitación a través de las ventanas rotas. Mi padre bajó la mirada. Daniel se puso de pie lentamente. Voy con ellos, dijo. Señalando a los policías que ya entraban, contaré mi versión. La verdad no es tuya, Mateo. Nunca lo fue. Renata se cruzó de brazos y miró a mi padre con altivez. Lucía, por fin puede descansar. Martín me tomó la mano por un instante. Se acabó, Isa. Por fin se acabó. Y Diego se acercó. Me tocó la cintura y me atrajo suavemente. Ahora comienza algo más, murmuró. Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando los fuertes latidos de su corazón. Por primera vez. Sin culpa, sin sombra, sin mentira, la policía se llevó a mi padre esposado. Sofía recibió apoyo. El cuerpo de Elena fue retirado. El de Javier también. Y la casa, esa casa, marcada por décadas de secretos, finalmente quedó vacía. Diego y yo fuimos los últimos en irnos. El viento me golpeó la cara. La madrugada era fría. Despejada y silenciosa, entrelazó sus dedos con los míos. Isa, susurró, ¿qué quieres hacer ahora? Miré hacia adelante, a la calle, hacia el futuro que, por primera vez, parecía ser mío. Quiero vivir, respondí, sin miedo. Y quiero hacerlo contigo. Sonrió, aún con las marcas del dolor, pero vivo. Tan vivo como yo. Entonces vámonos, dijo, juntos. Y mientras caminábamos, sentí paz. Una paz excepcional. Él gana con sangre. Pero es cierto, si esta historia te ha conmovido, quédate conmigo. Suscríbete y comenta qué te pareció. Nos vemos en la próxima verdad.